Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, bienvenidos, bienvenidas a este espacio aquí en el canal del amigo Jesús Escobar, esta videocolumna, el Trotamundos Político, que hoy se titula Procurar Injusticia. Si bien en este primer año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum avanzan los procesos de reforma y elección popular del Poder Judicial y los reajustes en materia de seguridad a nivel federal, de momento brillan por su ausencia las discusiones y las propuestas ventiladas durante la campaña electoral de reestructuración profunda de las fiscalías, las policías locales, el sistema penal, penitenciario y más en general la definición de la relación cívico-militar. Procurar en justicia los orígenes golpistas del sistema penal represor que ha gobernado México es el título de un libro, el más reciente, de un académico, abogado, escritor, que se llama Carlos Pérez Vázquez, y de alguna manera nos viene a recordar la gran deuda acumulada en décadas y décadas de simulación de la justicia y militarismo institucionalizados desde el siglo XX que se incorporaron en la legislación, la praxis de la procuración e impartición de la justicia y de la seguridad pública. La premisa es que las añejas y persistentes fallas sistémicas en materia de justicia, verdad, derechos humanos y el carente combate a la corrupción y a la impunidad han sido un lastre para la democracia en México como tal y se derivan de precisas decisiones políticas y acontecimientos históricos que se remontan a los años 20 del siglo pasado y que se perpetraron luego hasta los 70 y que a la fecha siguen vigentes. Entonces, esta es un poco la hipótesis central de trabajo de este libro. Y el autor, mediante ejemplos, documentos, casos, análisis historiográfico, jurídico, traza una genealogía, una cronología atenta del que llama el sistema de procuración de injusticia en el país, desde la independencia y la reforma, pasando por la revolución, la constitución del 17 y finalmente por un momento clave y dramático de la historia nacional, el Plan de Agua Prieta del 23 de abril de 1920, redactado por Plutarco Elías Calles y liderado por Adolfo de la Huerta en calidad de generales disidentes, y el consecuente golpe de Estado que hubo de un grupo de generales, sobre todo el grupo sonorense, también con Álvaro Obregón, claro, en contra del entonces presidente constitucional Venustiano Carranza, que además resultó asesinado mientras se dirigía a Veracruz con un grupo de, digamos, fieles para establecer ahí la sede del gobierno. Pérez Vázquez, el autor del libro, nos muestra cuáles presidentes militares, procuradores generales de justicia, congresistas, servidores públicos durante el siglo XX y XXI nos heredaron un sistema concebido, lo forjaron también, para garantizarle a funcionarios y aparatos del Estado impregnados del ADN y las prácticas militaristas que llegan de esa época, pues para darles el poder de reprimir a las disidencias, la oposición con impunidad e inclusive de ser premiados por perpetrar crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo. Se trata de una serie de normas, leyes militares y aparatos del Estado surgidos de extendidos y cruentos conflictos políticos y armados, traiciones, conspiraciones, durante y después, inmediatamente después de la revolución. Pensados estos mecanismos para la simulación de la justicia, la sumisión de opositores, la gobernabilidad autoritaria, el mantenimiento de un orden que fue de origen militar bajo el manto de presidentes que, sin embargo, a partir de Miguel Alemán en 1946 ya serían formalmente civiles. El sistema penal, particularmente, se ha instrumentado con fines de control político desde la verticalidad de la pirámide del poder y no para lograr la tan ansiada justicia y una democracia sustancial, con derechos humanos y garantías para toda la población. La tesis central del texto es que como apéndices del poder militar, y lo cito,
Las procuradurías de justicia deben verse como parte fundamental de la estructura de poder del régimen autoritario producto del golpe de Estado de Agua Prieta de 1920. Y que ese evento, también cito el libro, derivó en una serie de leyes y normas con visión vertical, autoritaria, militarista, que, en vez de privilegiar la seguridad jurídica de las personas, se diseñó y ejecutó fuera del marco constitucional para conservar el poder político castrense adquirido en forma criminal, facilitando las condiciones de represión y exterminio de las oposiciones políticas por un siglo. Se refiere justo a los generales, digamos, golpistas en contra de Carranza y que luego fueron todos presidentes, ¿no? En la década siguiente, los 15 años siguientes, incluyendo el Maximato, en que con decreto básicamente y con un Congreso a modo y sin respetar los procedimientos constitucionales, al menos no del todo, pues implementar una serie de códigos, el código penal, códigos militares, que eh, forjaron un sistema represivo que poco a poco se ha ido desmoronando, entrado en crisis, pero que dura hasta la fecha. Sobre todo en la procuración de justicia y en la parte que tiene que ver con la opacidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? La idea de procuración de injusticia como sistema me parece complementaria, interesante y útil respecto de otro concepto más, que es el del crimen autorizado, que han trabajado de manera independiente autores, autoras como la periodista Marcela Turati, con su más reciente libro San Fernando, Última Parada, Viaje al Crimen Autorizado en Tamaulipas, en donde pues nos habla de esa complicidad, colusión y presencia de crimen autorizado por autoridades, incluso militares, locales, policíacas, para las matanzas de San Fernando, el tráfico de migrantes, etcétera. Y también lo ha trabajado el académico Samuel Schmidt, autor del libro Crimen Autorizado, la estrecha relación entre el Estado y el crimen. En este texto y anteriores de Schmidt se define así: crimen autorizado postula que la actividad criminal como la que lleva a cabo el crimen organizado no se da en el vacío, sino que opera en conjunto y asociado con personal del Estado, policía, funcionarios públicos y jueces, en uno o más niveles de gobierno, municipal, estadual, federal. Entre las múltiples formas de asociación encontramos policías trabajando como sicarios, trabajando para los cárteles, trabajando como cártel ellos mismos, fuerzas del orden ilegales protegiendo actividades criminales como la venta de drogas y mercancías robadas, militares trabajando en complicidad con criminales, funcionarios aprobando o estimulando violaciones a la ley. Buscaglia, se refiere, la estoy citando Smith, ¿no? Y se refiere a Edgardo Buscaglia, que es un analista, autor del ensayo Vacíos de Poder en México, cómo combatir la delincuencia organizada. Entonces dice Smith que este Buscaglia encuentra el fenómeno del crimen autorizado, pero supone que es un proceso de penetración del Estado por los criminales, descrito en 5 niveles y asumiendo que las mafias luchan por capturar el Estado cuando hay vacíos, mientras que nosotros sostenemos que la peculiaridad en realidad, ¿no?, es la asociación que evita los vacíos de poder. Más que vacíos, son áreas grises de crimen autorizado en que sí hay Estado, pero coludido con el crimen. Entonces, más que, esto lo digo yo, pero como comentario, ¿no? De más que Estado fallido o narcoestado a rajatabla, entonces el crimen autorizado matiza e ilumina el panorama complejo de la relación Estado-delincuencia al hablar de áreas grises de colaboración entre autoridades políticas, militares o policíacas y el crimen organizado. Estas zonas de colindancia y colusión son caracterizadas por cambiantes equilibrios de fuerza, en donde también entran redes de intereses y actores empresariales y económicos de distinta naturaleza. En ese tema las han llamado también redes de macrocriminalidad. No es macro tan solo porque son grandes, sino porque son redes y hechas de empresa, negocio, sector económico, sector político, administrativo, funcionariado público y sector criminal, armado, como tal, organizado, ¿no? Esas serían las redes de macrocriminalidad que operan en estas áreas grises en donde alguien autoriza crimen. Y ese alguien no siempre es
algún jefe criminal o de plaza, pero puede ser también un poderío económico que necesita ese crimen, por ejemplo, para despojar poblaciones, para despojar, destruir resistencias y entonces instalarse con su negocio, qué sé yo, de minería, de megaproyectos, de explotación de recursos. O puede ser un poder político también, incluso dentro de las fiscalías, un poder militar que también autoriza crimen ahí, ¿no? Más allá de hablar tan simplemente, tan solo de jefes de plazas del narco, ¿no? O sea, es mucho más complejo. La procuración de injusticia en México, regresando al libro que es objeto de esta reseña, se ha articulado mediante mecanismos como la fabricación de culpables, la justicia selectiva, la siembra de pruebas, el uso de la tortura como técnica de investigación, la subordinación de las procuradurías a intereses políticos y militares, la discriminación sistemática de la población vulnerable, disidente o racializada, la impunidad garantizada desde el más alto nivel, entre otros, ¿no? También cabe mencionar aparte otros mecanismos centrales del agravio histórico del sistema en los procesos de investigación ministerial o en la persecución policial, especialmente cuando esta persecución policial es realizada por las Fuerzas Armadas, que recordemos no están capacitadas para ello. La prisión preventiva oficiosa, la detención en flagrancia extendida, o sea, una interpretación amplia de la flagrancia que puede ser también demostrada según, ¿no?, quien detiene a la persona mucho después de que hubo esa flagrancia de que el delito se cometió, la presunción de culpabilidad aplicada en lugar de la presunción de inocencia. Se ha tratado todos estos de dispositivos altamente discrecionales en la historia y todavía siguen útiles para la invención de casos, fabricación, ¿no? Ahí pueden ver el libro de este, Ricardo Rafael, excelente, excelente texto de literatura de no ficción periodístico sobre el caso Wallace, ¿no? Incluyendo el caso Cassés, etcétera, de los cuales también hay mención también en este libro de la Procuración de Injusticia, pero que, bueno, en el otro de Ricardo Rafael tienen un tinte de época, o sea, describen completamente un sistema y los resquicios de este no han sido, o sea, han llegado hasta ahora y las bases no se han tocado del todo. Ahora vamos a hablar de algunas reformas, pero que no fueron suficientes, ¿no? Según el autor también de este libro. Entonces fueron dispositivos discrecionales instalados en la procuración, impartición de justicia, y si bien estos dos últimos que mencioné, o sea, la culpabilidad a priori, la presunción de culpabilidad, que no debe de ser, y la ampliación extrema de la fragancia, han sido eliminados formalmente de la legislación, pero se han vuelto de alguna forma endémicos en la cultura policíaca y jurídica. Ni hablar de la prisión preventiva oficiosa, que desde que fue incorporada y ampliada en los sexenios de Calderón y Peña, goza de tremenda salud, al haberse ampliado más recientemente el catálogo de delitos en la Constitución que la requieren, sin pasar por la valoración de un juez, o sea, por default, prisión oficiosa, preventiva, sin condena, más por denuncia e investigación de alguien, se ha ampliado ese catálogo de delitos que van a posiblemente sobresaturar el sistema penitenciario con muchos potenciales presuntos inocentes, digamos así, pero en espera de juicio. Igualmente se interpretan las matanzas y atrocidades en contra de estos grupos disidentes en el pasado, ¿no?, por parte del poder militar o de las autoridades civiles encargadas supuestamente de la seguridad en la historia del país como producto de una ideología punitiva. O sea, todos estos hechos, las matanzas que hemos vivido, particularmente, por ejemplo, en la época de Cedillo, ¿no?, sin regresar a los 70s, o también la represión de huelgas de ferrocarrileros, los médicos, ¿no?, muy famosas del 58, de los 60, Tlatelolco, pasando por el Jueves de Corpus, el 71, el Halconazo, y muchas, muchas más, hasta llegar a las de los 90, ¿no? Acteal, el Charco, Aguas Blancas, en la época oscura, oscura del presidente Cedillo, no solo en contra en Chiapas de los zapatistas, con esa militarización,
sino de todo ese mundo indígena, campesino, rural, ¿no? En Guerrero, Oaxaca, etcétera. Basta con recordar también la época de Vicente Fox y luego ya con Calderón también la represión de movimientos importantes con decenas de desaparecidos, asesinados, como fueron Atenco y la APO, ¿no? La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006, ¿no? Ese año clave también, ¿no? Con la polémica, el fraude electoral, ¿no? También en contra de la entonces oposición de izquierda al gobierno de Fox y luego ya de Calderón. Entonces, bueno, todo eso ha sido instalado desde ese golpe de agua prieta y la modificación genética del sistema de procuración de justicia y de las leyes, los códigos filtrados, colados del ámbito militar, recordemos que eran generales, al ámbito civil, pues que ha creado esa ideología punitiva, punitivista y autoritaria dentro de las instituciones. Por eso hablo del ADN y hasta en los centros formativos universitarios especializados en derecho y criminología, en donde también se instala esa visión en todo el siglo XX y en parte a la fecha. Se han ido normalizando, por lo tanto, en leyes y costumbres malsanas ciertas figuras de aplicación excepcional que deberían ser teóricamente sujetas a controles estrictos de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, que es también el uso mismo de las Fuerzas Armadas en seguridad pública debe de tener esas características. Y son las que ya mencioné, ¿no? La prisión preventiva oficiosa y la detención en flagrancia, etcétera, que fueron abusadas más bien, ¿no? No fueron ni legales, ni razonables, ni proporcionales. Esto fue a partir de un código genético, legal y penal forjado en la época formativa del Estado mexicano post-revolucionarios en manos a los generales sonorenses. Entonces, por más de un siglo en México se han perseguido enemigos y no delincuentes. Se ha construido el enemigo, ¿no? Primero el huelguista, luego el obrero, luego el disidente, luego el guerrillero, luego ya el joven adicto, luego el joven de las prisiones y finalmente la figura del narcotraficante que puede ser todo y nada, ¿no? Entonces se ha creado como enemigo, o sea, un enemigo a abatir, por eso se usa ese verbo por las autoridades, esa cosa de las ejecuciones, los abatidos, ¿no? Lenguaje castrense que se ha colado al civil, que hoy se usa incluso con toda normalidad para hablar de una ejecución extrajudicial, más bien, o de alguna violación de derechos humanos, o de algún, ahora sí, a veces sí hay todavía, claro, enfrentamiento entre fuerzas del orden y presuntos criminales, pero pues se ha todo eso colado en el lenguaje civil y viene de lo militar y de las fiscalías, básicamente. Mucho del lenguaje del narcotráfico que conocemos proviene de hecho de esas instituciones, incluyendo los servicios secretos, las policías secretas, como era la DFS, ¿no? la Dirección Federal de Seguridad y luego ya CISEN. En fin, la obra de Pérez Vázquez devela como abusivo y fundado este sistema, este andamiaje legal que todavía tenemos en parte, que se fundó en el Código Federal de Procedimientos Penales del 34 de Abelardo Rodríguez, ¿no? Y leyes militares anteriores, producto de un decretazo elaborado y promulgado en forma dictatorial y unipersonal por el presidente Abelardo L. Rodríguez, uno de los generales que defenestraron a Carranza, citando al autor, ¿no? Se remarca también que existe una continuidad y coherencia represiva y fundamentalmente antidemocrática en las medidas y leyes aprobadas sin respetar a cabalidad los procedimientos legales por los firmantes del plan de Agua Prieta. Sé que es un tema histórico y polémico, pero pues aquí me gustó la visión del autor en, digamos así, desmitificar de alguna manera esa partecita de la historia que igual no todos tienen claro, al menos desde mi punto de vista, yo también me tuve que poner a repasar el tema de historia revolucionaria y post-revolucionaria mexicana, ¿no? Entonces, los firmantes del plan de Agua Prieta decíamos, ¿no? Por ejemplo, la aún vigente Ley de Disciplina Militar de Plutarco Elías Calles del 26 y el aún vigente Código de Justicia Militar de Abelardo Rodríguez de 1932, el ya mencionado Código Federal de Procedimientos Penales, hoy ya no vigente como tal, pero que moldeó mentalidades y actuaciones en la procuración de la justicia
o de la injusticia durante más de 80 años. Esto va junto con pegado a la posterior fundación del partido único hegemónico PRI y a la influencia de la figura, no directamente militar, pero sí ligada al poder castrense, de Luis Echeverría, ¿no? Echeverría, que refrendó el sistema de injusticia con su ley del ejército de 1971, la instrumentación de la matanza de Tlatelolco, el halconazo, el auge de la contrainsurgencia en los 70, ¿no? Durante su presidencia, de Acteal a Ayotzinapa, del homicidio de Colosio al asesinato de Ruiz Massieu, de la guerra sucia a Tlatlaya, de la matanza de miembros del ejército en el Charco, por parte del ejército en Guerrero en 98, a la ejecución extrajudicial de 5 jóvenes en Nuevo Laredo en febrero del 2023, los dispositivos legales en todos estos casos y más que están citados en el libro, los dispositivos legales y extralegales de la procuración de injusticia y del ejercicio mismo del poder han permitido la protección de los responsables políticos y sobre todo de las Fuerzas Armadas. Aún así hay fisuras esperanzadoras en esto. Por ejemplo, la detención y acusación en contra de efectivos de la Sedena por el caso Ayotzinapa. Aunque el caso no avanza en otros frentes y los acusados en su mayoría se encuentran en libertad y no sabemos qué tan sólido va a ser el proceso en contra de ellos, eh, y también, a pesar de todo esto, y la reciente condena combinada por homicidio el mes de marzo pasado por un juez federal a 40 años y 9 meses de prisión contra 4 soldados por la matanza de los jóvenes en Nuevo Laredo, hay fisuras, pero por eso no sabemos bien cómo van a seguir. De hecho, el caso Ayotzinapa están en libertad, pero sí están bajo procedimiento penal, los militares, y en el caso de Nuevo Laredo están condenados, pero pueden apelar. Ahí dice justo una nota de la agencia P. Los 4 soldados pues, fueron grabados en video también, ¿no? Como matando extrajudicialmente a los jóvenes en Nuevo Laredo. Esto fue hace 2 años. Fueron señalados de disparar sin justificación contra los ocupantes de una camioneta pick-up, matando a 5 hombres y hiriendo a otro, de acuerdo con un informe de la CNDH, que reconoció que los uniformados dispararon 117 veces contra el vehículo, mientras que otros 3 soldados dijeron más bien que abrieron fuego para apoyar al primero de sus compañeros que comenzó a disparar, pero sin haber sido atacados, ¿no? Sin embargo, la decisión aún puede ser apelada por los militares y su resguardo se ha mantenido dentro de instalaciones castrenses, aunque el crimen ya es del orden civil y no en prisión civil. Entonces, por lo que habrá que dar seguimiento a este y a otros casos para notar los pequeños, todavía insuficientes, en mi opinión, pasos que la justicia va dando, ¿no? Para cambiar ese sistema heredado de más de 80, casi 100 años de, digamos, de procuración de injusticia, diría justo el autor del libro, ¿no? Estos mecanismos han sido la piedra angular de un conjunto de arreglos institucionales transeccionales que han sobrevivido a las incumplidas transiciones o así llamadas transiciones democráticas de finales del siglo pasado y principios del actual, así como han sobrevivido a reformas del sistema penal acusatorio del 2008, a la reforma en materia de derechos humanos del 2011, a cambios de partidos gobernantes en el 2000, 2012, 2018 y finalmente a la culminación, perdón, de la implementación de este nuevo Código Penal después de 2016. Ya terminó de implementarse el que sustituye el de 1934, ¿no? Entre reformas y alternancias, avances y reveses en lo que va de este siglo XXI, el antiguo régimen de injusticia, impunidad y represión ha podido mantenerse todavía o reproducirse incrustado en instituciones concretas, como las fiscalías, en tradiciones jurídicas y castrenses anquilosadas, en prácticas educativas incluso del derecho y actuaciones de funcionarios. Por lo tanto, aunque en años recientes este viejo sistema haya entrado en crisis, no es posible afirmar que se haya debilitado lo suficiente como para dar paso a una justicia, a una democracia plenas y efectivas. Implementar reformas del poder y la legislación militar heredada del México del siglo XX, así como de las propias fiscalías y las policías civiles, en línea con el respeto de derechos humanos y los acuerdos internacionales,
debería colocarse en el centro. Y en el libro, que es objeto de esta reseña, se enumeran algunas propuestas relevantes para la discusión. Esto es porque las estructuras persisten y evolucionan lentamente. Son difíciles de identificar y modificar sin un esfuerzo y voluntad conjunta político-social. Y así la crisis de la justicia sigue, a pesar de las crecientes reivindicaciones para la rendición de cuentas, de la denuncia sistemática de los abusos a las víctimas, a pesar de las promesas electorales, también de la izquierda partidista, que ha reformado en parte este sistema, pero todavía se ha mantenido, y la figura de Gertz Manero es un digno representante de ese sistema heredado del siglo XX, ya estando en el gobierno la izquierda incluso. Y también, pero promesas electorales de las oposiciones que no se han concretado en cambios sustanciales, sino en, digamos así, arengas y pocas propuestas también. Y también hubo mayores protestas en estos años enarboladas por parte de la sociedad, los movimientos, la ciudadanía en general, y que ojalá sean pronto totalmente escuchadas para justo revertir de manera definitiva ya ese sistema de procuración de injusticia. Les mando un abrazo, nos vemos en la siguiente.